Buenos días, hermanos en Cristo. Dios me los bendiga. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor. Mi nombre es Virginia García. Bienvenidos a la iglesia La Puerta, ubicada en el 5670 Soul Avenue en Hammond, Indiana. Hermanito Lucio Galván nos va a traer la palabra de hoy, pero primero cantemos alabanzas al Señor con toda nuestra alma. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Asombroso
estás, ahí estás. Señor, tú eres grande. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a los que nos escuchan por línea. Espero que se encuentren bien. Sabemos que estamos en un tiempo peligroso, pero en Cristo Jesús vamos a vencer. Vamos a vencer. Todo el que creyere en Dios, vamos a vencer. En esta tarde, hermanos, quiero traerles algo tocante la adoración. Nosotros, hermanos, hemos sido criados para adorar. Muchas veces adoramos cosas que nos meten en problema, ¿verdad? Pero Dios dice que Él vino a buscar adoradores. Y quiero leerles un verso para seguir nuestro estudio, hermanos, en esta tarde. Quiero hablar el capítulo 4 de Juan y verso 24. Ahí vamos a estar hablando, haciendo énfasis en la adoración, que es nuestro tema, la adoración. Entonces, y dice así en el nombre de Cristo Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, quiero hablar un poco de que fuimos criados para adorar. Se dice, hermanos, que un trabajador dice que tuvo un sueño. Y dice que se lo estaba contando a la esposa. Y dice que soñó 4 ratas. Y dice que la primera rata estaba muy gorda. Y las otras 2 estaban muy flacas. La número 4 estaba ciega. Y quedaron turbados y pues querían saber qué significa esto. Pues ni él ni la esposa, pero entró el hijo. Entró el hijo y el hijo dijo, quizás, dijo, la rata gorda, quizás, dice, sea el cantinero que está en la esquina. Y las 2 flacas, las ratas 2 flacas, somos yo y mamá. Y dice, y la ciega eres tú. Y hermanos, entonces en eso el muchacho que se voltea y corre, pensando ahorita me va a dar una golpiza, ¿verdad? Pero corrió, pero era cierto, hermanos, porque este hombre estaba gastando todo su dinero, estaba adorando al cantinero, por eso estaba bien gorda, y la mamá y el hijo estaban flacos porque no alcanzaba para comer, y él estaba ciego, no miraba lo que él estaba adorando. Y hermanos, eso es la adoración que a veces tenemos, hermanos, que a veces nos meten en problema porque no estamos adorando lo verdadero. Y el verdadero adoración es en Cristo Jesús, hermanos. Dice en Proverbios, ¿quiere leerles en Proverbios 23? Proverbios 23. 20 y 21 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comederos de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecieran, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Fíjense, hermanos, porque todo el dinero se va, hermanos, en los vicios. Pero hermano, eso es lo que adoran. Y muchas veces adoramos en otras cosas también, hermanos, ¿verdad? Que nos meten en problema, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, vino buscando verdaderos adoradores, hermanos. Cuando buscamos adorar a Dios, hermanos, ahí no tenemos pierde. No tenemos pierde, hermanos, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, Él se acerca a nosotros. Gloria al Señor, ¿verdad? Y Él nos da pan. Gloria al Señor, ¿verdad? Y el pan
espiritual, de igual manera, Padre. Y quiero meterme en la historia, hermanos, de una samaritana. Dice que cuando Jesús vino, hermanos, vino con un propósito. Y ese propósito es para buscar al perdido, hermanos, ¿verdad? Y entonces voy a leerles un poquito tocante a la historia del samaritano, y esto nos da a entender qué es lo que Jesucristo anda buscando de nosotros, hermanos. Dice en Juan capítulo 4, vamos a leer, hermanos. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice, y era necesario pasar por Samaria. Fíjese, hermanos. Entonces, una cosa curiosa, hermanos, ¿verdad? Que los samaritanos y los judíos no se llevaban, hermanos, ¿verdad? No se llevaban. Pero Jesucristo, hermanos, dice que no hace acepción de personas. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, el judío, hermanos, para ir para Galilea, no daba vuelta, no quería pasar por Samaria, porque el judío no quería a los samaritanos, hermanos, ¿verdad? Pero Jesús dice que era necesario pasar por ahí, por Samaria. Fíjese, hermano. Entonces, porque Él vino buscando en la acepción de personas, Él no busca mexicanos, puertorriqueños o de todas otras razas. Él viene buscando a toda raza, hermanos, porque todos somos hermanos, hermanos. Pero lo que pasa que nos perdimos, hermanos, nos perdimos, ¿verdad? Pero Dios vino a buscar y redimirnos, hermanos. Gloria al Señor. Entonces dice que era necesario pasar por Samaria. Fíjense, hermanos. Por esta razón vino el Hijo del Dios Padre a buscar adoradores, hermanos. Fíjense, antes de entrar aquí, deja darle otra versión, hermanos. En el capítulo 3 de Juan, fíjate, donde dice el 16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, por eso vino, hermanos, vino a este mundo, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Y dio su vida. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjense, hermanos. Y dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Fíjense, hermanos. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, hermanos. Porque aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense, hermanos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Fíjense, hermanos, Él vino buscando adoradores, ¿verdad? Y nos amó tanto que Dios Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, hermanos. Redimirnos de todos pecados, hermanos. Y dice que todo el que cree, esto es posible para que todo aquel que cree, hermanos. Y dice la palabra de Dios, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, yo os haré descansar. Fíjense, hermanos. Entonces, con esto dice, y era necesario pasar por Samaria. Fíjense, hermanos. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sacar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó
así junto al pozo. Era como la hora sexta, o en otras palabras, eran como las 12, hermanos, ¿verdad? Eran como las 12, y en esos lugares es bien caliente, hermanos. Entonces Jesucristo aquí nos enseñó, hermanos, que Él también vino como hombre, hermanos. Él también se cansaba, hermanos, ¿verdad? Él tenía sed también, tenía hambre, ¿verdad? Como uno mismo. Él vino y se hizo hombre, hermanos, ¿verdad? Entonces, y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Fíjense, hermanos. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense, hermanos. Entonces, los samaritanos, hermanos, tenían su propio templo. Los judíos tenían el templo de ellos, ¿verdad? Entonces no se querían, porque los samaritanos estaban mixteados con gentiles. La palabra gentil quiere decir gente que no son judíos, ¿verdad? Entonces se mixtearon, y el que era judío puro no quería a los samaritanos, porque los samaritanos estaban... ¿cómo se dice? Eran gentiles, parte gentil, no eran judíos puros, ¿verdad? Entonces, por eso no los querían, hermanos, ¿verdad? Y no querían los samaritanos para nada, hermanos. A Jesucristo, fíjense, hermanos, a Jesucristo, cuando querían insultarlo, ¿verdad?, le decían que era un samaritano, ¿verdad? Porque al decir a un judío que era samaritano, hermanos, era un insulto, o eran, en otras palabras, palabras de pleito, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Pero dice hoy, y le está diciendo: ¿no sabes que yo soy samaritana? ¿Cómo me estás pidiendo agua? Y entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Dice que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan más entre sí. Respondió Jesús, fíjese, hermanos, lo que dice. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. Fíjese, cuando dice si conocieras el don de Dios, o si conocieras, ¿verdad?, el regalo de Dios, hermanos. Dice, hermanos, en Mateo 1:23, dice, vamos a leer Mateo 1:23. Así que estamos hablando de la adoración, hermanos, que dice que Jesucristo vino a buscar gente que le adore, hermanos, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Dice Mateo 1:23, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense, ese es el regalo que mandó. El anuncio era que Jesucristo vino a nacer, hermanos. Por eso lo celebramos en la Navidad, hermanos, ¿verdad? Y todos conocemos, ¿verdad?, que Él nació, pero fue un regalo que le dio a nosotros, a toda la humanidad, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos perdidos, hermanos, ¿verdad? Porque Adán, el primer hombre, él pecó y perdió todo su reino. Pero Jesucristo, el segundo Adán, hermanos, él vino para redimirnos, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dice, ¿a quién es el que te dice? Dice: si conocieras el don de Dios, o el regalo, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pidieras y él te daría agua viva. Gloria al Señor, ¿verdad? Te daría agua viva. Tenemos esto en mente, agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Verdad? Hermanos, dice que quiso decir, ¿verdad?, que Jacob era más grande que Jesús, pero Jesús era más grande, hermanos, era más grande. Dice: y respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed,
Cualquiera que viviera de este agua volverá a tener sed. Dice, mas el que viviera del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, el agua, hermanos, que quiso decir que el que viviera de ese agua, la agua está, ¿verdad?, de aquí terrenal, hermanos, ¿verdad? Dice, volverá a tener sed, pero el agua que yo le doy es esa agua viva, hermanos, que viene siendo el Espíritu Santo que te da, cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador, te da el Espíritu, hermanos, o te da, la agua también representa la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios también es como el agua, hermanos, es como el pan, hermanos, ¿verdad? Y entonces va sin el agua, hermanos, ¿verdad? Sin el agua, muchos muremos, hermanos. Por eso tiene la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros no muéramos, hermanos. Tenemos que estar escudriñando la Escritura. Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Quiero leerles Juan 6:63, hermanos. Estamos hablando, gloria a Dios, estamos hablando de la adoración, hermanos, ¿verdad? Que Él vino a buscar adoradores. Dice, hermano, dijimos 6:63. 6:63, hermanos, dice la palabra de Dios. Así, hermanos. Gloria al Señor. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, el agua, dice, por eso dice, el agua que yo te daré. Dice, el agua. Cualquiera viviera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, que fue el Espíritu que te da, hermanos, y la palabra de Dios, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salta para vida eterna. Gloria al Señor. Esa agua no está estancada, sino es un agua espiritual para que sobre está, ¿verdad?, adorando y glorificando a Dios, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que la palabra lo hace a uno, hermanos, lo cambia a uno, hermanos. Entonces no estamos adorando cosas, ¿verdad?, que nos arruinan quizás, hermanos, ¿verdad? Porque siempre tenemos algo que adoramos, hermanos. Cuando nosotros adoramos algo más que a Dios, entonces ese es el Dios, hermanos. La adoración, hermanos, que no corresponde a Dios, entonces ese es el Dios de tal persona, hermanos, ¿verdad? Si adora algo, si uno adora algo más que a Dios, entonces ese es el Dios de ellos. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces sigue diciendo, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Fíjense, hermanos, Jesús dijo, el 16, Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Porque parece que esta mujer, hermanos, sabía algo de Dios. Quizás andaba buscando algo para adorar. Y entonces aquí ya se está convenciendo, ¿verdad? Está pensando algo bien de Jesús, lo que Jesús le está diciendo. Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjese, hermano, esta samaritana parece que andaba buscando algo para adorar, hermanos, ¿verdad? Porque dice que tenía 5 maridos había tenido, y a los 5 los divorció. Y el hombre que estaba viviendo con ella no era ni su marido, ¿verdad? Y hermanos,
La felicidad, hermanos, no viene de un hombre, no viene de una mujer. La felicidad viene de Dios, hermanos. ¿Verdad? Quizás esta mujer, ¿verdad?, quiso buscar la felicidad en el hombre, ¿verdad?, pero no la encontraba. Quizás quería algo para adorar, gloria al Señor, y estaba adorando quizás en los hombres, ¿verdad? Pero el hombre no te da felicidad, hermanos. El que da felicidad es Jesucristo, ¿verdad? El hombre, la mujer, ¿verdad?, y todas estas otras cosas, hermanos, que no convienen, no dan felicidad, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero Cristo, Él da felicidad, hermanos. Gloria al Señor. Entonces dice, por eso le dijo, llama a tu marido, ¿verdad? Entonces ella confesó, hermanos, ¿verdad?, que no tenía ningún marido. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice, y nuestros padres, dice, y la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Dice el 19. Nuestros padres adoraron en este monte, dice, y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, hermanos, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí está la respuesta, hermanos. Aquí está una de las respuestas, hermanos, que mucha gente dice. Tantas iglesias que hay, ¿a cuál es la iglesia verdadera? ¿A cuál es la iglesia verdadera? Tantas que hay. Entonces, fíjense, hermanos, entonces le está diciendo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes en Jerusalén, dice, entonces, ¿a cuál es? ¿A dónde vamos a ir a adorar? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay iglesia, hermanos, ¿verdad? Dice, vamos a ver qué es la contestación esa, hermanos. Dice, Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene. Créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Fíjense, hermanos, ni en este monte, ni esta iglesia, ni aquella iglesia es la verdadera. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos, dice, vosotros adoréis lo que no sabéis. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, la verdad viene de los judíos, hermanos, porque la palabra de Dios vino a los judíos. Pero lo que pasó, hermanos, que los judíos rechazaron a Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Y pues qué bueno, ¿verdad?, porque vino la salvación a nosotros también, hermanos, los gentiles. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjense, hermanos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, fíjense, hermanos, anda buscando adoradores. Que le adoren. Fíjense, ese era el propósito, hermanos. Ha sido el propósito desde el principio, hermanos. Quiere la adoración. Él quiere tener una relación contigo, ¿verdad? Dios quiere tener una relación contigo, hermanos. Fíjese, hermano, y aparte de tener la relación, hermano, ¿verdad?, te da bendiciones, gloria al Señor, ¿verdad? Es como aquel hombre, ¿verdad?, que le da pan a los pajaritos, hermanos. ¿Has visto, verdad, que hay hombres que les dan pan al pajarito y le da pan, y los pajaritos se están arrimando, ¿verdad? Gloria al Señor. Así es Dios, hermano. Dios nos da pan, nos da agua, hermanos. Todo nos da para nuestra vida, hermanos, pero muchas veces no agradecemos, hermanos, no le adoramos, no le damos su adoración, su glorificación, hermanos. ¿Me entiendes, hermanos? ¿Verdad?
No le damos las gracias. Dice en una ocasión, hermanos, que dice que la palabra de Dios dice que Dios sanó a 10 leprosos, hermanos. 10 leprosos los sanó, hermanos. Y se fueron, dice, pero uno se regresó a darle gracias a Jesucristo, hermanos. Le doy las gracias porque lo sanó de lepra, ¿verdad? Y Jesucristo le pregunta, oye, pues no eran 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Verdad? Y hermano, era samaritano. Este era samaritano, el que se regresó, ¿verdad?, a darle gracias a Dios, hermano. Todo lo que Dios nos da a todos, hermanos. Si tenemos un buen trabajo es porque Dios nos ha dado, hermanos. Si tenemos un buen mueble es porque Dios nos lo ha dado, hermanos. Pero nosotros pensamos que nosotros mismos, ¿verdad?, nosotros mismos, que nosotros por nosotros mismos tenemos lo que tenemos, hermano. Pero Dios es el que da vida, hermanos. Él es el que da todo, hermanos, ¿verdad? Entonces Él anda buscando adoradores. Él anda buscando adoradores. Fíjense, hermanos. Dice, por eso dice, la hora viene. La hora viene. Todavía no iba a la cruz del Calvario, hermanos, pero dice, la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermanos. Todavía no iba a la cruz, hermanos, pero ya le está diciendo a esta mujer, cuál era el propósito de Él, que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué precioso, hermano, ¿verdad? Servirle a Dios, hermano, ¿verdad? No hay otro camino mejor, hermanos, que servirle a Dios. Gloria al Señor. Dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. El Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios Padre, hermanos, estaba hablando con ella. Gloria al Señor. Y entonces aquí le está diciendo, hermanos, que la hora viene. Le está diciendo, ¿verdad? Porque todo va a ser cambiado, hermanos. Entonces dice que ya no va a haber el templo aquí, el templo allá. Ya no va a haber que seamos, ¿verdad?, católicos, bautistas o otras clases de iglesia, hermanos, ¿verdad?, pentecostés o lo que fuera. Ya no íbamos a hacer eso, hermanos, sino que el Espíritu de Dios iba a morar en nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, ¿verdad? Por eso el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el que nos hace, nos esfuerza, hermanos, nos esfuerza a dar glorificación a Dios, a darle su verdadera adoración, hermanos. Gloria al Señor. Entonces dice quiere decir que vino a darnos un nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Romanos 10:9. Romanos 10:9, hermanos. Fíjense, hermanos. Estamos hablando de la adoración. Estamos hablando que Dios viene buscando adoradores. Gloria al Señor. Que le adoren en espíritu y en verdad. Dice en Romanos 10:9, hermanos, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. La samaritana confesó que no tenía, ¿verdad?, los esposos, ¿verdad?, que no tenía esposo, y el que tenía estaba viviendo con ella. Entonces confesó su pecado, hermanos. Y la palabra del Señor dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Entonces vino a darnos otro, hermanos, otro pacto, hermanos. Porque el primer pacto era que tú querías ir a adorar a Dios, hermano, y ibas al templo, hermanos, pero no podías entrar en el santísimo, el lugar santísimo. Solamente el sacerdote entraba ahí, hermanos.
¿verdad? Pero cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, hermanos, Él dice la palabra de Dios que Él rompió el velo, porque había un velo, hermanos, que nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sacerdote, hermanos. Pero Jesucristo vino cuando murió en la cruz y dijo, consumado es, ¿verdad? Y entonces él dice que el velo se rompió, hermanos, dando a entender que nosotros podemos venir derechito a Dios, hermanos. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, entonces pertenecemos al reino de Dios, ¿verdad? Hermanos, y quiero decirte, hermanos, ¿verdad? Quiero decirte que Dios anda buscando adoradores. Entonces, si tú, hermanos, en estos momentos quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y empezar a buscar de Él, adorarle y tener vida y vida en abundancia, si quieres, hermano, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Di estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Si tú, hermanos, confesaste como leímos, si confesaste eso, hermanos, ¿verdad? Si confesaste eso, tú has sido salvo y has entrado al reino de Dios, hermanos. Entonces, que has entrado en el reino de Dios, hermanos, tú puedes entrar y tú puedes pedirle a Dios todo lo que tú quieras, hermano. Como le dijo a la samaritana, de esta agua, el que toma de esta agua de la tierra, dice, volverá a tener sed. Pero aquel que toma del agua que yo le daré, no tendrás sed, sino que esa agua flutará, ¿verdad? Saldrá, hermano, saldrá de ti. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir glorificando a Dios, dándole a Dios gracias. Yo he visto gente, hermano, que no se siente en la mesa y nunca da gracias, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu de Dios es agua que Dios da, hermano, que fluye, hermanos, dentro de uno, entonces eso es lo que te impulsa a que des gracias, hermanos. Porque, hermanos, la adoración, hermanos, la adoración es algo, ¿verdad?, que te da felicidad, hermanos. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, hermanos, ¿verdad? A Dios le gusta esto, hermanos, ¿verdad? Que tú adores, hermanos, que le adores, hermanos. Entonces, fíjate, hay bendición, ¿verdad? Hay bendición. Si estás enfermo, muchas veces te sana, hermanos, ¿verdad? Si estás en necesidad, cuando tú adoras a Dios, Él suple tu necesidad, hermano, porque esto es lo que la adoración hace, hermano. Por eso es importante adorar al verdadero Dios, hermanos, ¿verdad? Porque si tú adoras otra cosa, hermano, que toma el lugar de Dios, entonces ese es tu Dios. Pero si tú adoras a Dios verdadero, hermanos, ¿verdad? Dice que Él te va a ayudar, hermanos. Él te va a ayudar en todo lo que tú pidieras. Hermano, esto está tremendo, hermanos. Esto está tremendo. Y es verdad, hermanos. Nosotros no echamos mentira, ¿verdad? Entonces dice, leímos Romanos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Hebreos, hermanos. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10. Estamos hablando de adoración, hermanos. Dios anda buscando quien le adore, hermanos, ¿verdad? Y no tiene pérdida, hermanos. No tiene pérdida, gloria al Señor, ¿verdad? En Hebreos 10, 9 y 10 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Dice, en esta voluntad seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Verdad, hermanos? En aquel tiempo, hermanos, para adorar a Dios, tú ibas, hermanos, al templo y para perdonar tus pecados. Dice la Escritura, hermanos, para perdonar tus pecados, tú llevabas un animalito donde, ¿verdad?, el sacerdote, ¿verdad?, le ponía la mano en su cabecita, ¿verdad?, y oraba por él, y era símbolo de que tus pecados iban en ese cordero, hermanos.
Se dice que eran dos. Uno se quedaba y el otro lo mataban, hermanos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, hermanos, tomó el lugar de ese corderito, hermanos. Por eso fue a la cruz del Calvario, para que nuestros pecados fueran redimidos, fueran perdonados. Fíjese, hermanos, Él nos amó tanto que hizo eso, hermanos. Fíjese, se dice que Jesucristo, hermanos, estuvo crucificado en medio de dos ladrones. Fíjese, hermanos, estamos hablando de la adoración. Estaba en medio de dos ladrones, y uno del ladrón se estaba burlando de Jesucristo, hermanos. Dijo: si eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Dice: sálvanos a nosotros también. Pero el otro ladrón le dijo: este no tiene culpa. Nosotros tenemos culpa porque somos ladrones, pero él no hizo nada para estar aquí en la cruz. Y le dijo: Señor, dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino en tu reino. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, le dijo el otro ladrón. Y perdóname, Jesús le dijo a ese ladrón, le dijo: desde ahora, gloria al Señor, dice, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Fíjese, hermano, desde ahora estarás conmigo. Él le gusta, hermano, que le adoren, gloria al Señor, ¿verdad? Cuando Él le adora, cuando tú adoras, hermanos, viene felicidad, viene sanidad, viene gozo, hermano. Cuando tú le adoras a Dios, hermano, a Él le gusta que le adoren, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces se lo está explicando a la mujer samaritana, hermanos. Dice, y la mujer samaritana pues, parece que anda buscando a quien adorar. Y entonces por eso le dice: el Mesías va a venir el Mesías. Y me hace lo más decir, y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a donde estábamos en Hebreos, hermanos. Dice 14, dice: porque son una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda que fue cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces el 25, vamos a ver el 25, hermanos, gloria al Señor. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dando más, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces está hablando, hermanos, que porque quizás diga alguien: bueno, si nosotros somos el templo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios mora en nosotros, entonces no tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Pero no, hermanos. Vamos a la iglesia, hermanos, ¿verdad? Para estar incorporados todos adorando a Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? A todos ¿verdad? En un mismo sentir, hermanos, adorando a Dios, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien, hermanos, ¿verdad? Yo toco el bajo sexto, hermanos, ¿verdad? Pero yo lo toco solo y sí me gozo y todo, pero cuando vienen otros músicos y tocan conmigo, hermano, se siente mejor. Y es lo mismo, hermanos, ¿verdad? Que cuando tú eres el Espíritu, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estás solo. Pero cuando vienen otros, hermanos, ¿verdad? Y adoramos a Dios, ¿verdad? Entre todos, y es más precioso, hermanos, ¿verdad? Porque durante la semana, gloria al Señor, estamos adorando a Dios y buscando, ¿verdad? Pero el domingo podemos juntarnos, hermanos, y adorarlo todos juntos, gracias. Y es algo precioso, gloria al Señor. Por eso le leímos: no dejen de congregarse, no se dejen de congregarse, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice Romanos 5:21. Espero que me estén entendiendo, hermanos, porque siento como que estoy muy rápido, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Pero 5:21 dice, Romanos 5:21, hermanos. Jesús anda buscando adoradores, hermanos. Jesús anda buscando adoradores. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante a Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces dice que el pecado reinó para muerte.
Bueno, el pecado reinó para la muerte, hermanos. Si nosotros no nos arrepentimos, hermanos, moriremos, hermanos, ¿verdad? Pero la justicia, dice, pero la gracia reinó para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo. La gracia, hermanos, la gracia. Por eso dice, si tú supieras el don, le dijo Jesucristo, ¿se acuerdan más que lo leímos? El don, el regalo, esto casa con eso, hermanos, ¿verdad? Porque Él dice... Que así reinó la muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, ¿verdad? Era beneficio para nosotros, hermanos. Era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario, hermanos, ¿verdad? Porque ese era el propósito que Él vino, hermanos, ¿verdad? Por eso le era necesario pasar por Samaria. Gloria al Señor. Y entonces le dijo, ¿verdad?, que tiene un pacto nuevo, hermanos. Un pacto nuevo. Gloria al Señor. Entonces, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué cosas hablas con ella, ¿verdad? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Se acuerdan, hermanos, que la mujer fue a sacar agua? ¿Verdad? Pero cuando Jesucristo habló con ella, ¿verdad?, y ya le dijo, ¿verdad?, que le diera de beber, entonces dijo la mujer, pues no sabes que soy samaritana, ¿verdad? Pero empezó Jesús a decirle, ¿verdad?, que Él venía buscando adoradores y que venía una hora nueva, ¿verdad?, que venía un pacto nuevo, hermanos, ¿verdad?, de salvación. Entonces ella lo creyó, hermanos. Y entonces dice que dejó su cántaro. Dejó entonces su cántaro, no que se le haya olvidado, ¿verdad?, porque me imagino que a lo mejor dijo, aquí lo dejo porque al rato vengo, ¿verdad? Y dice, y vino, ve a la ciudad, fue a Samaria, a su pueblo. Dice, venir, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? ¿Se acuerdan lo que dije yo? Que ella quizás andaba buscando a quién adorar y que quizás andaba buscando entre los hombres, ¿verdad? Pero como dije antes, hermanos, la felicidad no viene de ningún hombre, la felicidad no viene de ninguna mujer, la felicidad no viene de nada de adorar a nuestros carros, ¿verdad?, a nuestros deportes, ¿verdad? Muchas veces ponemos todas estas enfrente, hermanos, de Dios, pero cuando lo hacemos, hermanos, dice Pablo, dice que todo me es lícito, dice, pero no dejo que me domine nada, ¿verdad? Hermanos, todo esto es bueno, ¿verdad?, tener tu carro, ¿verdad?, participar en los deportes, hermanos, pero no dejar que nos domine o que ellos se vuelvan un Dios para nosotros, hermanos, porque el Dios verdadero es Dios Padre, y Jesucristo y el Espíritu Santo, hermanos. Ese es el Dios verdadero, hermanos. Gloria al Señor. Y fíjense, hermanos, entonces cuando los discípulos llegaron, le pidieron que quiera comer, y Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Él se goza, hermanos, Él se goza en buscar a los perdidos, hermanos. Fíjense, hermanos, porque dice, yo tengo una comida, porque los discípulos decían, Rubén, come, ¿verdad? Pero dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dice, que nosotros no sabéis. Por eso estaba diciendo, hermanos, ¿verdad?, que la comida de Él es buscar al perdido, hermanos. Y Él se goza. Es más, hermanos, cuando dice que alguien acepta a Cristo como su Salvador, hermanos, dice que hay fiesta en el cielo. Los ángeles están teniendo fiesta, hermanos. Aleluya. Cuando te conviertes, bueno, como hace rato dije, hermanos, ¿verdad? Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, hermano, hubo fiesta, hermanos. Hubo fiesta en el cielo. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la adoración, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo, la hora viene, dice, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Fíjese, hermano, anda buscando que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor. Entonces, y vienen bendiciones, hermano. Quiero leer Salmos
Salmo 34, hermanos. Y con esto voy a terminar. Y espero que me hagan entendido, hermanos. Siento que estoy muy rápido, ¿verdad? Pero mi propósito también es de que ustedes entiendan, hermanos, ¿verdad? Que la adoración a Dios, hermanos, es muy importante. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, ¿verdad?, vienen bendiciones, hermanos. Si estás enfermo, Dios te sana. Si tienes alguna necesidad, Dios la suple, hermanos. ¿Por qué? Porque tú le estás adorando, hermanos. Tú le estás dando las gracias, glorificándole. Gloria al Señor. Lo estás poniendo primero. Gloria al Señor. Cuando yo me convertí, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, hermanos, yo era un borracho, marihuano, perdido en el pecado, hermanos. Pero cuando yo me convertí al Señor, el siguiente día, hermano, el siguiente día, gloria al Señor, ya el deseo del alcohol, el deseo de la marihuana, ¿verdad? Todos esos malos deseos que yo tenía se me fueron, hermanos, ¿verdad? Porque yo confesé a Jesucristo como mi Salvador, hermanos. Me cambió, gloria al Señor. Y aún padecía, hermanos, de agruras, hermanos. No podía ni tomar agua, hermanos, ¿verdad? No podía comer muchas comidas, hermanos, porque me daban unas agruras, hermanos. Esas agruras se fueron. Hasta ahorita, hermanos, no han regresado. Yo como todo lo que puedo comer, hermanos, ¿verdad? Y no me hace efecto, porque Dios me sanó, hermanos, porque yo lo puse primero a Él, y hasta ahorita lo he puesto primero, y siempre ha suplido mis necesidades, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, Salmo 34:7 dice, Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan, hermanos? ¿Verdad? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos. Entonces, Salmo 22:3. Vamos a ver, Salmo 22:3. Gloria al Señor. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dice, hermanos, tú eres santo, el que habita en las alabanzas de Israel. Hermanos, la adoración, hermanos, es importante. Tú empiezas a adorar a Dios, hermanos, y verás que tu vida cambiará, gloria al Señor, ¿verdad? Como la mujer esta, hasta su cántaro dejó, hermanos, de ansiosa, ¿verdad? Porque hay algo, hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, hermanos, hay algo, hermanos, que no se puede explicar, hermanos, pero tú cambias, hermanos, y el Espíritu de Dios que entra en ti, ¿verdad?, te convierte, ya no eres el mismo, hermanos. Si eres maldiciento, ya no lo vas a hacer. Si eres mentiroso, ya no lo vas a hacer, hermanos, ¿verdad? Porque ese Espíritu que está en ti no te deja, es el que te está gobernando ahora, gloria al Señor. Y qué precioso es, porque es Dios, hermano. Has entrado al reino de Dios, hermano. Es como, ¿verdad? Mis nietos, yo tengo nietos, hermano, que entran a mi casa, gloria al Señor, ¿verdad? Y ellos, hay uno que siempre tiene hambre y se va derechito a la hielera a ver qué hay, ¿verdad? Pero él sabe, hermanos, que todo lo que hay allí es de él, porque ha entrado a la casa de sus abuelos, los abuelos, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces entra y abre la hielera, ¿verdad? Y busca, y si no encuentra nada, va y se mete en un cajón a ver qué hay, gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces así, hermanos, nosotros estamos en el reino de Dios, hermanos, y podemos pedirle a Dios con confianza, porque hemos entrado al reino de Dios, somos sus hijos, gloria al Señor, ¿verdad? Podemos pedirle al Señor, y hay una esperanza. En Dios hay una esperanza, hermanos, y Dios te suple cuando empiezas a adorarle. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. En esta tarde les doy las gracias, hermano. Les doy las gracias, ¿verdad?, por escucharme. Quizás dije mucho, quizás no me entendieron, pero espero que me hayan entendido, ¿verdad?, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y todos los que han aceptado a Cristo, hermanos, empieza a adorar a Dios, empiézalo. Gloria al Señor, ¿verdad? Quiero orar por ustedes en estos momentos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Te alabo, te glorifico, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor, que tú nos diste de estar aquí, Padre. Yo te pido por los hermanos que me están escuchando, tus hermanos que están en línea, que tú seas con ellos, Padre. Si hay necesidad en ellos, cualquier necesidad que ellos tengan, te pido, Dios mío, que tú los suplas. Si están enfermos, Señor, que tú los sanes. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí. Y yo sé que estás hablando de la oración. Yo me uno con aquellos que tengan petición delante de ti para que las contestes, Dios mío. Padre, yo te pido por aquellos que te han aceptado, que ellos puedan ver, ¿verdad? Que tú te interesas de ellos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Me despido y espero que estén bien, que Dios los bendiga. ¿Y saben qué? Cuídense mucho, cuídense mucho. Dios me los bendiga. Muchas gracias por venirnos a acompañar hoy. Estaremos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana en YouTube o en Facebook. Que Dios los bendiga mucho. Tu servidora Virginia García.